Hola, espero estén teniendo un buen día hoy. Vamos a ver por qué chucha el post-punk ruso es tan popular y por qué son tan buenos en crear música tan oscura. Yo sé, perdónenme, no tengo nada más que subir y estoy haciendo un video de tablatura, así que sí. Bueno, probablemente hayan visto algún meme sobre el post-punk ruso como estos. Y si solo buscas post-punk en alguna página de streaming de música, una gran parte probablemente tendrá algún título ruso o el artista provendrá de alguna parte de allá. ¿Pero por qué? Las dos mayores razones, creo yo, son primero la situación económica y social del país y cómo el impacto de la banda Kino en la Unión Soviética influenció la atmósfera de la música futuro. Y acá te explico por qué. Para responder esto, pasemos por la historia del post-punk en Rusia y cómo llegó ahí primero. Como saben, el post-punk que conocemos surgió del punk por 1979 y esto lo hizo en el Reino Unido con las diferentes bandas distanciándose del típico sonido punk, creando una variedad de experimentar, con Joy Division empezando a hacer este post-punk algo popular. Mientras pasaba esto en el Reino Unido, en la Unión Soviética, un guachi llamado Viktor Tsoi, reflexionando sobre los problemas sociales de este entonces, formó lo que iba a ser la banda más reconocible de su tiempo, con su sonido e imagen que fue muy influenciado por diversos elementos musicales y culturales del rock occidental y los emergentes movimientos del New Wave y pues del post-punk del Reino Unido. Por esto, durante la década de 1980, Viktor Tsoi se convirtió junto con su banda Kino en un símbolo de la contracultura en la Unión Soviética, ya que las letras y el mensaje de su arte a menudo reflejaban una sensación de desilusión y un deseo de cambio que resonaron con los sentimientos de muchos jóvenes descontentos con el sistema que pues también anhelaban por un cambio a la situación deprimente e injusta que había en esa parte. Hasta que en 1990, al volver de un pacífico día de pesca, el Wachi se estrelló frente a frente contra un autobús, lo cual lo dejó pues hecho mierda y así muriéndose. Hay una huevada especulando que este accidente fue planeado por la Unión Soviética, pero no sé, ya es otro tema. El punto es que la voz y el mensaje de Soy se propagó por toda la Unión Soviética en estos años. Para ponerlo en perspectiva, es como si pusieras un Elvis Presley o un Michael Jackson y lo haces ruso. Ese es el nivel de reconocimiento que Kino y Viktor Tsoi tuvieron. Preguntarle a cualquier habitante ruso si ha escuchado o conoce a Kino probablemente te dará un sí de respuesta. Y por esto creo que como todos escuchaban canciones así, las generaciones futuras fueron influenciadas en parte al escuchar a Kino en la radio y demás lugares. Entonces cuando estos guachis crecieron, formaron su gusto musical y aprendieron a hacer música, dijeron, oye, qué ganas de hacer música tipo Kino. Y así se pusieron a hacer post-punk, dark wave u otro género gótico. Aunque no creo que esa sea la única razón. Bastantes países bálticos que salieron desde la caída de la Unión Soviética en 1991 no tienen, digamos, una pobreza enorme, pero la vida en estos países de Europa Oriental es conocida por ser muy cruda y fría, al aún tener bastantes problemas socioeconómicos. Bastantes naciones sufrieron de una inflación por la transición del comunismo a un mercado más libre y capitalista. Esta etapa postsoviética le ha traído una atmósfera bastante interesante. Es una imagen gris y monótona que induce un sentimiento pues deprimente. Y es exactamente el porqué del motivo artístico del post-punk. Como saben, el mejor arte proviene del sufrimiento. Y estos géneros góticos ilustran esta melancolía hermosamente, en mi opinión. Y lo especial, digamos, del post-punk ruso es que esta atmósfera monótona es más presente y familiar, lo cual se muestra muy claramente en la música. Lo hermoso de esto para mí es como algo tan oscuro y deprimente puede ser tan bonito de una manera especial,
y cómo la depresión puede irónicamente ser la mayor motivación para levantarte y decir, voy a crear arte hoy día. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el post-punk ruso en realidad no sería ruso después de ver esto. Más que ruso sería un tipo post-punk de países post-soviéticos. Molchat Doma, por ejemplo, que se volvió una de las bandas más grandes, que se conocen así como post-punk ruso, tampoco es de Rusia en realidad. Son de Bielorrusia, que hasta si tiene Rusia en el nombre, es un país diferente. Así que para los nerdazos de la música como yo, ahí tienen de dónde viene el post-punk, entre comillas ruso. Y si quieres ver más sobre este tema, en la pantalla y en la descripción estaré dejando 2 videos más, que me parecieron bastante buenos por si te quieres informar más. Espero les haya gustado el video y tengan un buen día.